Hola, bienvenidos a un nuevo video de Matemática General. Hoy vamos a trabajar con las funciones exponenciales. Comencemos por la definición. Una función exponencial es una función de la forma f de x igual a elevado a la x, donde a es un número real positivo y distinto de 1, y x representa cualquier número real. ¿Por qué pedimos que la base de esta potencia sea un número positivo? Porque como x es un exponente real, esta condición de que la base sea positiva nos garantiza de que siempre podamos hacer las cuentas y evitar así caer en casos imposibles o extraños. Ahora, ¿por qué le pedimos también a la base que sea distinta de 1? Claro, si la base fuera 1, 1 elevado a cualquier número real, siempre me daría 1, por lo tanto tendría una función constante, con lo cual no sería exponencial. Entonces, las funciones exponenciales tienen la forma de un número positivo y distinto de 1 elevado a la variable. Veamos algunos ejemplos. Esta función exponencial es de la forma 2 elevado a la x. La base en este caso es 2, que es un número positivo y distinto de 1. Lo mismo ocurre con este ejemplo. En este caso, la base de la función exponencial es 1/3, que es un número positivo y distinto de 1. En este ejemplo, la función exponencial tiene como base al número raíz de 2, que es positivo y distinto de 1, y por último, este otro ejemplo tiene como base de la función exponencial al número 0,134. Vamos a tomar los dos primeros ejemplos y vamos a intentar hacer la gráfica de esta función. Vamos con el primer caso, f de x igual a 2 elevado a la x. Cuando uno no tiene idea de cómo puede llegar a ser la gráfica de esta función, comenzamos haciendo una tabla de valores, ¿sí? En donde los valores de x los elegimos nosotros, en este caso x podía ser cualquier número real, y para cada uno de esos números reales calculamos, en este caso, 2 elevado a ese número elegido. Yo en este caso particular elegí algunos números negativos, el 0 y algunos números positivos. Y elegí números enteros, podría haber elegido número con coma o podría haber elegido otro tipo de números o más cantidad de números o los que ustedes deseen. Bueno, para cada valor de x pregunté cuánto valía la función y lo que fui obteniendo en cada renglón de la tabla es un punto de la gráfica de la función. En el primer caso tenemos el punto de coordenadas menos 3 de x y 0,125 de y. En el segundo caso tenemos el punto de coordenadas menos 2 de x, 0,25 de y. Por las dudas recordamos que las potencias de exponente negativo, el exponente negativo, este negativo se refiere a el inverso de la base. Entonces, por ejemplo, 2 elevado a la menos 2 es lo mismo que el inverso de la base, que es un medio, elevado al cuadrado. De ahí sale el resultado 1/4. Bueno, y así fui calculando distintos puntos para los valores de x elegidos al azar entre todos los números reales. Estos puntitos los voy a ir ubicando en el plano cartesiano, ¿sí? Como primera observación, vemos que todos estos puntos o todos los resultados obtenidos fueron siempre positivos. Y también me fui dando cuenta que a medida que x iba tomando valores cada vez más chicos, es decir, cada vez que x se iba alejando cada vez más del 0 para el lado de los negativos, la función iba disminuyendo cada vez más. Bueno, ahora intento hacer la unión de estos puntos mediante una curva suave, teniendo en cuenta que esta curva no puede tocar al eje de las x, ¿sí? Si toca el eje de las x, la función valdría 0, y esto no es posible dado que las potencias son de bases positivas, por lo tanto los resultados serán siempre positivos, ¿sí? Bien, vamos a algunas observaciones respecto de este ejemplo. En primer lugar, observamos que esta función exponencial tiene una base mayor que 1. El dominio, tal como lo dijimos, es el conjunto de los números reales. X no tiene ninguna restricción. La imagen, como notamos en el caso anterior, son todos los resultados positivos, por lo tanto, la imagen es el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Ahí podemos decir que la recta y igual a 0, o el eje X, actúan como asíntota horizontal de la función. Raíces, obviamente, como la gráfica no toca el eje de las X, no tiene.
Tiene como ordenada al origen el punto de coordenada 0, 1, y en este caso particular, la gráfica de la función exponencial es creciente en todo su dominio. Vamos a otro ejemplo. 1/3 elevado a la x. Nuevamente me construyo una tabla de valores con valores aleatorios para la x. Traten siempre de tomar algunos valores negativos, 0 y algunos valores positivos. Pueden tomar números enteros o números decimales o los que ustedes deseen. Una vez que completamos la tabla, vamos ubicando los puntos obtenidos en cada renglón de la tabla en el plano cartesiano. Al ubicar los puntos en el plano, nuevamente observamos que los resultados son siempre positivos, pero en este caso, a medida que x va tomando valores cada vez más grandes, es decir, a medida que x se aleja del 0 para el lado de la derecha, para el lado de los números positivos, la función se hace cada vez más pequeña. Una vez que tenemos unos cuantos puntitos ubicados en el plano, unimos todos estos puntos con una curva suave. Recordemos que la gráfica no puede tocar al eje de las X, dado que los resultados son siempre positivos. Entonces, respecto de este ejemplo, podemos decir que esta función exponencial tiene una base comprendida entre 0 y 1, el dominio sigue siendo todos los números reales, la imagen siguen siendo los reales positivos, por lo tanto, i igual a 0 sigue siendo su asíntota horizontal. Raíces obviamente no tiene. La ordenada al origen es la misma que en el caso anterior, es el punto de coordenada 0, 1, pero en este caso la función es decreciente en todo su dominio. Entonces vamos a caer en dos situaciones distintas con respecto a las gráficas de las funciones exponenciales. Podemos tener una gráfica de este estilo, es decir, una gráfica creciente, parecida a esta que está a modo de ejemplo, si la base de la función exponencial es un número mayor que 1. O bien, podemos tener una gráfica de este otro estilo, que sería una gráfica de una función decreciente, y este será el caso para las funciones exponenciales con bases entre 0 y 1. Entonces, si yo quiero esbozar la gráfica de una función exponencial, voy a caer en uno de estos dos casos, ¿sí? Retomemos los ejemplos que dimos en la diapo 1. Estas funciones eran ejemplos de funciones exponenciales, de distintas bases. Si vemos el primer ejemplo y el tercer ejemplo, en el primer caso la base es 2, y en el tercer caso la base es raíz de 2, ambos tienen base mayor que 1. Por lo tanto, estoy esperando una gráfica que sea creciente en todo su dominio. En cambio, el ejemplo 2 y el ejemplo 4 tienen una base comprendida entre 0 y 1. Por lo tanto, voy a estar esperando una gráfica decreciente en todo su dominio. ¿Sí? No sé qué forma, no sé por qué puntos va a pasar la gráfica hasta que no los calcule, pero sí sé que estoy esperando una gráfica creciente si la base del exponencial es mayor que 1, muy parecida a esta, o una gráfica decreciente si la función exponencial tiene base entre 0 y 1. Bien, antes de graficar vamos a tener en cuenta lo siguiente. Todas las funciones exponenciales tienen la misma ordenada al origen. Es decir, todas las funciones exponenciales contienen el punto de coordenadas 0, 1. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera calcular f de 0, voy a tener que calcular a elevado a la 0, por lo tanto el resultado va a ser 1. Todas las funciones exponenciales pasan por el punto de coordenadas 1, a. A sería el valor que tiene la base de mi función. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo quiero calcular f de 1 en cualquier función exponencial, tendré que hacer la base elevado a la 1. Por lo tanto, el resultado va a ser el mismo valor que la base. Y todas las funciones exponenciales pasan por el punto de coordenadas menos 1, el inverso de la base. Porque cuando calcule f de menos 1, voy a estar haciendo a elevado a la menos 1. Y eso no es otra cosa que el valor inverso de la base. Además, tengamos en cuenta que las funciones exponenciales con base mayor que 1 serán crecientes y las exponenciales con base entre 0 y 1 serán decrecientes. Si yo tengo en cuenta estos tips, la gráfica de la función exponencial tendría que salir de manera inmediata y sencilla. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos que tenemos que graficar la función f de x igual 1/4 de x.
Bueno, en primer lugar vemos que la base 1/4, que es igual a 0,25, es un número comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, estoy esperando una gráfica decreciente, del estilo de la gráfica que quedó del lado derecho en una de las diapositivas anteriores. Además dijimos que f de 0 me va a dar 1, sea cual sea la base. Por lo tanto, el punto de coordenada 0, 1 pertenece a la gráfica de la función. También dijimos que el punto 1A también pertenece a la gráfica, es decir, las coordenadas 1, 1/4, que en este caso es mi base, serán un punto de la gráfica también. Y por último dijimos que f de menos 1 se corresponde con el inverso de la base. O sea que en este caso, menos 1, 4 también pertenece a la gráfica de la función. Bueno, estos 3 puntos son claves para poder esbozar la gráfica. Así que ubicar estos 3 puntos en el plano cartesiano, observamos que ahí está el punto menos 1, 4, el 0, 1 y el 1, 1/4, fíjense. Para menos 1, el inverso de la base. Para 0, 1, y para 1, lo mismo que la base, ¿sí? Una vez que ubique esos 3 puntos en el plano, recordamos que estas funciones tienen asíntota horizontal, de ecuación y igual a 0, o sea, no debo tocar al eje de las X, y como dijimos anteriormente, la base en este ejemplo era un número comprendido entre 0 y 1, o sea que al unir todos estos puntos, nos tiene que quedar una curva decreciente similar a esta que tenemos acá. Bien, pasemos a otro ejemplo. Imaginemos que ahora queremos esbozar la gráfica de la función pi elevado a la x. Pi es un número positivo y distinto de 1, así que puede ser tranquilamente la base de mi exponencial. Como pi vale aproximadamente 3,14, es un número mayor que 1. Por lo tanto, la gráfica de esta función exponencial tendrá que ser creciente en todo su dominio. Recordamos que cuando x vale 0, y vale 1, o sea que el punto de coordenada 0, 1 está en la función exponencial. Recuerden que ese punto está en todas las funciones exponenciales. Recordamos que cuando x vale 1, la función toma el mismo valor que la base, en este caso la base es pi, por lo tanto el punto 1pi pertenece a la gráfica de la función, y cuando x vale menos 1, el valor de i es el inverso de la base. En este caso, el inverso de pi es 1 sobre pi. Por lo tanto, el punto de coordenadas menos 1, 1 sobre pi, también está en la gráfica de la función. Ubicamos estos puntos en el plano. Fíjense, acá está el punto 1pi, el punto de coordenadas 0, 1, que es el que contiene todas las funciones exponenciales, y el punto de coordenadas menos 1, el inverso de la base, que en este caso es 1 sobre pi. Con estos 3 puntos ya podemos darle forma creciente a la gráfica de esta función y recordar que la curva tiene que ser suave y no debe tocar al eje de las X. Bien, de manera inmediata y creo que bastante sencilla, se puede obtener la gráfica de la función exponencial teniendo en cuenta cuál es el valor que adopta la base para distinguir entre una gráfica creciente o decreciente, y ubicar 3 puntos que son claves para darle forma a esta curva, ¿sí? Que son el menos 1 de la x, que va relacionado con el inverso de la base, el 0 de la x, que va relacionado con 1, y el 1 de la x, que va relacionado con el mismo valor de la base. Bueno, para terminar este video, vamos a ver un pequeño problema de aplicación. Un elemento radioactivo se desintegra a gran velocidad según la función m de t igual 10 por e elevado a la menos 0,02 por t. El número e es un número irracional, ¿sí? Como pi, un número irracional, tiene infinitas cifras decimales después de la coma. Este número e vale aproximadamente 2,71, ¿sí? Es la base de los logaritmos naturales. Bien, entonces esta función, m de t, representa la cantidad de masa restante en gramos después de t días. ¿Qué significa esto? Uno tiene una masa de algún elemento que a medida que transcurre el tiempo, esta masa se va desintegrando. Se va desintegrando, es decir, cada vez tengo menos cantidad de masa, ¿sí? Por lo tanto, uno dice, bueno, si el tiempo
aumenta y transcurre y la cantidad de masa disminuye, esto representaría una función decreciente. Pero si uno mira el formato de la función, dice, bueno, pero la base de esta exponencial, dijiste que era un número que valía aproximadamente 2,71. Y dijimos que las exponenciales de base mayor que 1 son crecientes. Sí, eso es cierto, pero cuidado, porque el exponente de esta función exponencial es negativo. Y el exponente no debe ser negativo, ¿sí? Lo que podemos hacer es, a este negativo, se lo adjuntamos a la base, es decir, tomamos como base el inverso del número e, y el inverso del número e va a ser un número entre 0 y 1. Por lo tanto, estamos esperando una función decreciente, ¿sí? Bueno, en este caso me dice que encuentre la masa cuando t es 0, ¿sí? Así que voy a calcular el valor de la masa cuando t vale 0. Donde dice t pongo 0 y haré las cuentas, obviamente con la calculadora. En este caso, la masa cuando t es 0 es de 10 gramos. Es decir, que tengo una masa original de 10 gramos. Ahora, a medida que transcurre el tiempo, esa masa se va a ir desintegrando, por lo tanto tendrá que pesar menos, ¿sí? ¿Qué pasará a los 15 días? Y bueno, a los 15 días tendré que calcular el valor de la masa cuando t valga 15, ¿sí? Así que reemplazaré en la fórmula t por 15, y esta cuenta me da aproximadamente 7,41 gramos. Tal como esperábamos, teníamos que tener menos cantidad de masa, porque esta función es una función decreciente. A continuación, lo que yo hice fue tomar un programa que grafique funciones, en este caso yo utilicé GeoGebra, ingresé esta función para corroborar que efectivamente es una función exponencial decreciente, ¿sí? En este caso particular, la rama correspondiente a los valores de t negativos no tiene sentido, porque t representa el tiempo. Por lo tanto, tendremos que tomar o quedarnos solo con la rama positiva de la variable independiente. Acá hice una ampliación de esa rama positiva y podemos observar las respuestas obtenidas en la diapo anterior, ¿no? Cuando t vale 0, la masa me había dado 10, y cuando t vale 15, la masa me había dado aproximadamente 7,40 y pico, que es lo que podemos observar acá. Bueno, espero que con este pequeño video podamos haberlos acompañado en la construcción de la gráfica de estas funciones, y cualquier duda que surja en la construcción de estas gráficas se pueden contactar con nosotros. Nos vemos en el próximo video.